Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los números también hablan. Los números también hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. En esta nueva temporada seguiremos abordando los temas de la macroeconomía y las finanzas, pero también vamos a hablar de tu economía personal, las cuestiones que te afectan a tu bolsillo y a tus inversiones personales. Y para empezar en este capítulo, vamos a hablar de consumo. Vivimos tiempos muy particulares con esta pandemia, vos lo sabrás más que nadie. Con esta cuarentena sobre todo, que cambió rotundamente nuestra manera de consumir. Y todo esto, todos estos cambios, estos grandes cambios, se dieron en muy poco tiempo. Cambió qué consumimos, pero también cambió cómo consumimos y dónde consumimos. Algunos de estos cambios son temporales y van a desaparecer cuando la vida vuelva a la normalidad, que será de a poco, según dicen los expertos. Pero otros cambios llegaron para quedarse, incluso cuando termine el aislamiento, y van a generar una nueva normalidad para nosotros los argentinos como consumidores. Para hablar de todo esto, nada mejor que hacerlo con un experto en el tema. Por eso tenemos el orgullo de tener como invitado al colega Alfredo Sainz, periodista especializado en consumo y editor del suplemento Comunidad de Negocios de La Nación que sale todos los sábados. Alfredo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andas, Ignacio? Bien, muy bien, muchas gracias. Alfredo, hacenos un breve repaso para ponernos en tema desde que explotó la cuarentena en su momento, el boom por ir al supermercado. Empecemos hablando de consumo de alimentos y bebidas. ¿Cómo fue ese primer boom donde todos fueron en avalancha al supermercado y cómo evolucionó después durante el aislamiento? Sí, tenés como diferentes picos que tuviste. El primero fue el pico del pánico que le dicen en el sector, que básicamente esa compra desenfrenada que tuvo 2 fines de semana. Parece hace tanto, pero fue el fin de semana del 14, que es el fin de semana previo, el sábado 14, el fin de semana de marzo. Sí, estamos el fin de semana del 14 de marzo, que es el previo a la cuarentena, pero cuando ya se venía hablando, incluso ya algún país vecino estaba implementando la cuarentena y uno veía esos números creciendo de muertos en Italia y en España. Y el consumidor decía, bueno, esto se viene, y de hecho se vino. El segundo fin de semana de pánico fue el sábado 21 de marzo, un día después de que se pone en vigencia la cuarentena, y que también la gente fue a razón en el hipermercado llevándose los changuitos llenos. Se veía esa imagen de lo que había pasado en supermercados en España, el temor a abastecimiento, el quiebre de stock que le dicen en el sector, que es cuando el producto no está, ya sea porque no hay más en la Argentina, que no pasó, o porque no llegan a dar los repositorios a dar es un abasto. Tema más de velocidad que de cantidad. Claro, sí, es un tema más operativo y de logístico que de cantidad. Pero bueno, se produce. Vos vas a buscar lavandina, no la encontrás, que te digan que es porque no la está entregando el fabricante o porque no la pone el repositor, para vos es lo mismo, te vas a hacer el changuito sin la lavandina. Y también hay un efecto contagio, se produce mucho. Te digo, el tema de papel higiénico siempre le dicen por qué hubo ese boom de venta de papel higiénico. 2 factores. Uno es el efecto contagio que se genera con cualquier producto, pero además en el caso del papel, digamos, vos ves que la gente llevándose papel higiénico y decís, me llevo más, pero el papel higiénico además se potencia porque uno ve en el carrito y te llamaba la atención por el tamaño que ocupa. Entonces, capaz que había un efecto pánico también en otros productos, en el repelente, pero mucho más chiquito y no te llamaba tanta la vista. En cambio, el efecto contagio se potencia en papel higiénico, por eso existe esos faltantes, esos quiebres de stock que hubo en papel higiénico, cuando tampoco en realidad no están ni muy vinculados con el COVID. No es como el alcohol o la lavandina que uno tendría más razonable. Es casi hasta algo heredado de que pasó en Europa, Estados Unidos también, sí, ¿no? Pero tampoco en Estados Unidos y en Europa había pasado algo específicamente con el papel higiénico, ¿no? Es algo como una locura, y hay algo medio irracional, porque la gente entra en pánico. Esa etapa ya pasó claramente, hubo unos grandes beneficiados que fueron los hipermercados.
Después pasó a al una etapa consumo. más donde estuvimos aislados y ahí los locales de cercanía, digamos, si hablamos también de ganadores de Sí. consumo en la pandemia. Es el gran ganador de consumo de cercanía. La gente está en cuarentena, puede salir a hacer compras, pero te recomiendan, con bastante lógica, que vayas a un local cerca, por eso el local de cercanía, no te movilizás en auto para ir al hipermercado. Hoy los hipermercados están muy golpeados. Y también dentro de eso ganan los locales de cercanía más chicos, que porque la gente tiene con cierta racionalidad, miedo a entrar a la gran superficie, prefiere comprar en un lugar chiquito, eso, que sea más rápido, que le haga un recorrido más corto. Entonces estás viendo este consumo de cercanía. La segunda etapa es el consumo en cuarentena, que se caracteriza por la cercanía, por llevar los productos más básicos. La gente crece el ticket promedio. ¿Qué significa eso? El ticket promedio de la gente cuando va al súper compra más cosas y se lleva un ticket más alto, pero cae bastante, mucho el número de consumidores, decíamos, menos gente que compra más cosas. Y eso lo ves también, ese efecto que a veces es medio engañoso, que ves en la cola de algunos supermercados, la gente haciendo cola para entrar porque hay una restricción en la cantidad de gente que entra, pero en realidad no es que le está yendo mejor al supermercado, en la mayoría de los casos le está yendo peor que el año pasado. Estamos en la segunda etapa, y ahora la que viene, replicando un poquito lo que pasó en otros países, pero Claro. que no va a ser igual. Pero uno siempre toma a los países del norte porque son los que están más adelantados en el tema de la pandemia. Lo que pasó en Europa, básicamente, que ya está pasando la pandemia, hay una recuperación de categorías no básicas, eso, es decir, la gente... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y empieza a comerse alimentos más gourmet, bebidas de alcohol, que es una categoría bastante golpeada. La gente que tiene plata empieza a darse un lujo, a hacer una compra un poquito más sofisticada, un poquito menos básica. Eso pasó en los países de Europa. Hay que ver que si va a pasar en la Argentina, porque vos tenés otra situación. Este cruce de la variable de cuarentena se potencia con la variable económica. Lo que tendría que empezar a hacerse es un changuito un poquito más sofisticado, que la gente se empiece a dar un lujo, un permitido más. Pero bueno, eso en la Argentina Depende es de las incertidumbre. Sí, posibilidades, exacto, claro. digamos, no va a ser tan fácil. Y si te saco de los alimentos y te llevo al mundo del turismo, ahí el concepto de cercanía como ganador, ¿se da también? Sí, digo, lo que va a pasar, esto ahora sí estamos haciendo pronóstico, porque tampoco ni tenemos una referencia, porque te digo, los países no están esto todavía no se activó en no ningún se lugar del activó. mundo todavía. Pero sí ya se está planteando. Europa, España, por ejemplo, un país muy cercano para todos. España tiene el 12% de su PBI, depende del turismo, con lo cual hoy existe la gran discusión. ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Cómo vamos a empezar a vivir el turismo, el verano en el norte que se acerca? ¿Qué va a pasar? Lo que creen ellos, diciendo, bueno, un concepto acá trasladado a la Argentina sería Necochea mata Cancún. Vamos a ver un O sea, vamos a tardar en salir del país y vamos a priorizar Exacto. la costa, el sur, el norte. En todos lados se vuelve a pasar el turismo doméstico, va a estar en alza, esto va a ser un fenómeno mundial, anticipan. Cercanía por un tema, primero no salir de tu país, primero porque vas a tener muchísimas dificultades, más allá que en un momento se van a abrir las fronteras, no va a ser una apertura tan fácil, vas a tener generar un miedo, digamos, cualquier país donde te traslades, seguramente en un futuro, estamos hablando, te van a pedir algún tipo de examen médico, de tomarte la temperatura para ingresar. Imagínate, vos llegaste con un resfriado, te fuiste de vacaciones, tomaste un avión, te vas al Caribe y cuando aterrizaste dicen, señor, usted no puede quedarse o se tiene que quedar una semana de cuarentena en este hospital porque tiene 38 de fiebre y capaz que vos tenés con un resfrío nada más. Pero bueno, una medida lógica, con lo cual todo ese tipo de medidas va a desalentar el turismo internacional, el tema de los costos de los pasajes de avión. Se habla también ya de pasaportes sanitarios en los cuales vas a tener un sello si ya tuviste el COVID e incluso va a poder entrar al aeropuerto solo el que tenga pasaje, o sea, se acabaron las despedidas emotivas en la puerta de embarque. Viajar va a ser una cosa que va a cambiar definitivamente como viajamos, con lo cual todo este tipo de medidas va a ser diciendo, bueno, que uno va a tener en el análisis de ahora, cuando se vaya a vacaciones, se está pasando ahora en el hemisferio norte, pero seguramente en diciembre, cuando lleguen las vacaciones fuertes acá en la Argentina, verano, se espera una recuperación muy fuerte de todo que sea el turismo doméstico. El auto va a matar al avión, digamos, la gente va a empezar a viajar más en auto. Hoy se está viendo desde todos los gobiernos del mundo, en la Argentina también se está desalentando el transporte público. Dentro del transporte público, más allá
que suena un poquito hasta raro, el avión entra en ese concepto de transporte público, con lo cual al no haber existido la posibilidad del jet privado para todo lo que vas a ver, hay mucha gente viajando en auto. Vamos a ver un turismo mucho más de cercanía, el Carrefour Express de las vacaciones también va a sentirse, van a ser las playas seguramente de la provincia de Buenos Aires, así que por lo menos miramos como algo positivo, menos salida de divisas del país. Alfredo, y en el modo de consumir, obviamente se dispararon con la pandemia el consumo online desde la casa. 4 de cada 10 personas creen que van a seguir aumentando sus compras online, dice Kantar. Hubo también furor por productos muy particulares como la mopa para limpiar el piso o el robot de cocina, esta Thermomix que duplicó sus ventas durante la pandemia hasta 300 unidades, por más que es un producto que vale $2.000. Pero yendo al online, ¿cómo va a quedar después de la pandemia? ¿Qué se aprendió? ¿Qué continuará? ¿Vamos a seguir comprando más online? ¿O termina esto, nos olvidamos de todo y volvemos a la tienda física? Mira, nunca es nada tan cosas, pero sí te digo, yo creo de todo lo que uno cuando habla con especialistas, gente que sabe, consultores y empresarios, dicen, más que un cambio radical, lo que va a haber una potenciación del cambio. Es decir, las cosas que ya estaban en marcha se van a acelerar a niveles estratosféricos. Una de esas cosas que estaba pasando era el cambio, la mutación del retail físico al retail online, la gente comprando más en online. Lo que genera en estos momentos es un gran quiebre de paradigma, digamos, todo el que tenía miedo se vio obligado a utilizar la tarjeta y con algunas problemitas que siempre puede haber porque se explotó la demanda. La gente ve que le está funcionando bien, que compró online, no lo estafaron, el producto le llegó, lo puede cambiar. Es el mejor incentivo a la digitalización de la economía. Ya lo que te dicen va a cambiar, te digo, la forma de comprar a los argentinos desde ya, y se va a potenciar lo que ya estaba pasando. Previo a la pandemia, creció mucho la pandemia y se va a mantener. El ejemplo del delivery. ¿Cuánto creció los servicios estilo Coto Digital o Jumbo a Casa, que son las dos cadenas más grandes que están trabajando? Dice, creció todo lo que podía haber crecido en el sentido que dio abasto a la cadena. Se multiplicó, depende el supermercado, por 3, por 4, pero se podría multiplicar por 10, por 15, por 20, dice, porque las cadenas de supermercados lo que tuvieron que hacer es dejar de tomar pedidos porque no tienen gente física para llenar los changuitos, hacer los entregas. Ahí hay un aprendizaje también, ¿no? De potenciar ese canal para los supermercados. Exacto, bueno, todos se están aprendiendo y eso va a ser uno de los grandes cambios. La gente va a ir menos a comprar al supermercado. Aun cuando se levante la pandemia, va a existir como esa idea de que no está bueno tanto exponerse en lugares públicos, con lo cual va a aumentar. Definitivamente llegó para quedarse esa idea de comprar producto. Y hay otro de los grandes ganadores, son las aplicaciones de delivery, Rappi, Coto, Pedido Ya. Parece increíble, la verdad que hace meses, te digo, no tanto se estaba intentando prohibir a Pedido Ya, Rappi en la Argentina. Había toda una movida de un montón de gente con razones entendibles por un tema sindical, por un tema de seguridad, del derecho al trabajador. Había jueces que decían, no, bueno, Rappi, Pedido Ya, Globo no pueden trabajar más. En un momento se anunció que en la ciudad de Buenos Aires no iba a existir más ese servicio. Hoy parece una locura, dice. Pasaron a ser servicios esenciales. Exacto, sí, te digo, una reivindicación, o gran parte de la economía, incluso los mismos comercios que se quejaban un poco de este tipo de servicios, hoy lo encontraron como su aliado, su principal canal de venta. Era algo también, decíamos, ya existía de antes, no es que se inventó con eso, pero pasó a ser lo que vos decís perfectamente, pasó a ser un servicio esencial y hoy por hoy no se te cruza por la cabeza que a alguien se le ocurra pensar que no va a existir más un Rappi, un Pedido Ya, digamos. No, también llegaron para quedarse y van a tener un papel fundamental. Ya se despidió definitivamente el motoquero de la heladería, de la pizzería. Todo el delivery hoy se canaliza, 90% se canaliza a través de estas aplicaciones. El debate que se viene es el tema de la comisión. Bueno, hoy por hoy diciendo, cuando pasan a tener un papel tan esencial en una situación de crisis, esas comisiones que oscilan entre el 20 y el 30% empiezan a estar en tela de juicio. Pero bueno, va a ser una discusión más económica que de tema laboral.
Y en este mismo sentido también los marketplaces, Alfredo, los Amazon de este mundo, los Mercado Libre, obviamente son en la misma línea de los ganadores de la te pandemia. digo, ¿quién gana esta economía? Es un poquito cuando se hablaba de esto, bueno, las empresas, esto llegó a un cambio de paradigma, va a cambiar la historia de la economía argentina, de la economía mundial, y en realidad lo que está pasando es que lo que sigue igual es que, al contrario de lo que se va a profundizar en la concentración económica. Si encontrás el gran ganador de esta pandemia, si le tenés que decir una persona, es el señor Jeff Bezos, que es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, siempre el 1, el 2, el 3, depende. ¿Se volvió más rico durante la pandemia? Se volvió 30.000 millones de dólares más su fortuna en solo un mes. Amazon, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es la gran ganadora de esto, digamos, todo subiendo por todos lados, subiendo la cantidad de operaciones, subiendo lo que el gran desafío de Amazon, seguramente será el próximo del Mercado Libre, es generar un flujo de caja constante, digamos, eso es lo que siempre intentan este tipo de empresas, diciendo, más allá de ganar transaccionalmente con todas las operaciones, es generar que alguien le pague un fee mensual todos los meses. Amazon ya lo implementó, sospecho que en un momento lo implementará el señor Galperini en Mercado Libre, que es el Amazon Prime, que es el servicio de suscripción que vos tenés un montón de beneficios. 150 millones de usuarios en un mes. Sí, es una locura. Por eso, imagínate que sos gente que le paga un fee, ahí depende el tipo de servicio, puede ser más o menos $10 lo que están pagando. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares por mes más de ingresos fijos, que ya los tenés, eso que todos los meses gente que te paga y pone el número de tarjeta. Ese tipo de modelo va hacia donde va a funcionar esa idea, que combinar la logística con algún tipo de servicio agregado, con algún tipo de fee mensual, esa triple combinación que ya está haciendo muy exitosamente Amazon. También en algún momento se replicará en la Argentina. Mercado Libre también es el gran ganador de esto. Ya era la empresa más grande de Argentina, superando YPF, lo que fue un cambio de paradigma. La verdad es que cuando con el cambio de gobierno, porque Galperín, recordamos, es una persona muy identificada con el gobierno de Macri, dijo incluso que lo votaba Mauricio Macri, hizo de fiscal de mesa en algún momento de Cambiemos. Se decía, bueno, ¿cómo va a cambiar? Va a estar golpeada con el cambio de gobierno ahora que llega Alberto Fernández, que lo veamos diciendo. No solamente sigue siendo empresa más grande de Argentina, sigue siendo mucho más grande después de la pandemia. El negocio está intacto, ¿no? Sí, es más que intacto, sale fortalecido. Como hay empresas que, a pesar que parezca medio extraño, la pandemia les terminó viendo bien y que van a salir muy fortalecidas. Una de ellas, o la principal a nivel mundial, es Amazon. En la Argentina principal es Mercado Libre, que no por nada ya eran las número 1 de su mercado, pero hoy van a ser mucho más ricos, mucho más poderosas y mucho más esenciales. Nombraste Amazon Prime y también Netflix es de las fortalecidas. En este caso, en lo que pasó con el consumo de entretenimientos y medios, se dio que se potenciaron los dos, los Amazon Prime, los Netflix, pero también los argentinos volvimos a consumir los medios tradicionales mucho más fuerte que antes. Hay estadísticas que hablan de casi 50% de gente que mira más televisión tradicional y cable, pero también de aire, y 26% escucha más radio, y Spotify también sube, ahí el streaming, las redes sociales y todo lo que es el sistema de medios tradicionales con las .com, se nota también en el portal de lanacion.com.ar, ahí se fortaleció todo. Ahí lo que está pasando, creo que en esas otras batallas es no es tanto medios tradicionales versus medios nuevos, no es tanto periódico de papel contra Netflix, sino consumo hogareño versus consumo fuera del hogar. Este es el dilema, digamos, ahí la batalla pasa por eso. Todo lo que se consuma en el hogar va a crecer, creció un montón, fue un ganador. Netflix es el fenómeno que también es como el gran ganador de los medios, pero lo decías bien, diciendo los portales de los diarios están volando. El de La Nación batió récords que no había logrado prepandemia. También está creciendo la radio tradicional, la televisión tradicional, lo que vos ves en tu casa, eso crece. La línea divisoria entre ganadores y perdedores es Netflix,
crece, mata al cine. Los diarios creciendo, los portales matan a lo que no tenga un nivel de seriedad. Digamos, la gente se refugia, hay un flight to quality periodístico, diciendo, bueno, si vas a tener que informarte de algo, tantas fake news, diciendo las redes sociales, ¿quién me asegura que esto que estoy recibiendo es importante? Y te refugias en el portal de La Nación, en otros medios importantes, que si lo publicaron, hay un mínimo chequeo periodístico que no se cumple en las redes, porque la gente postea cualquier cosa. En música, el stream en Spotify, que ya venía creciendo, y bueno, es el gran ganador frente a la música en vivo. Olvídate de recitales, la idea de que vas a poder ir a ver a recitales de esos mega festivales, el concepto, Spotify mata a Lollapalooza, digamos, hay que ver, esperemos que se pueda llegar a hacer, es un festival al aire libre, hay alguna posibilidad, pero hoy por hoy están amenazados en Estados Unidos, en el hemisferio norte, todas las fechas de grandes recitales que se dan en Europa en estas épocas, en el verano. Ahí la nueva normalidad, recién estamos hablando de 2021 más o menos. Sí, hay que ver, va a depender mucho de la vacuna, pero hoy por hoy todo lo que es consumo hogareño va a matar a consumo fuera del hogar y en vivo, digamos. Y en ese sentido te llevo a todo lo que es teleeducación, telemedicina, teletrabajo. Ahí, ¿cuánto hay de que el terreno ganado es realmente terreno ganado y genera una nueva normalidad, o volveremos a lo habitual de antes? ¿O cuánto la gente confía más en estar educado a través de internet? Digo, hasta cursos, el otro día había estadísticas de Mercado Libre, los cursos crecieron más de 300% en la plataforma, obviamente en pleno mes de pandemia, y lo tradicional, ¿no? Idiomas, educación más común, pero también desde cursos de arpa hasta cursos de religión energética. Digo, fue un boom general de todo lo que es cursos online. ¿Cómo queda parado lo tele? Mira, ¿sigue o queda en el camino? No se va a potenciar. Me dice que hay un estudio muy interesante de Nielsen que decía que 8 de cada 10 argentinos dice que aprendió algo que no sabía utilizar, que no sabía usar antes de la pandemia, desde el Zoom, que digamos eso nadie sabía utilizar Zoom y ahora un montón de gente lo sabe hacer, hasta cosas mucho más capaz que en un público más joven, que eran obvias, como el home banking, un montón de gente lo ha aprendido, digamos, de cosas tecnológicas. 8 personas avanzó, tuvo un upgrade en su digitalización. Eso llegó para quedarse. La persona que probó el home banking, que incluso, yo sé que la mayoría de la gente está escuchando un podcast, me puede parecer medio loco diciendo, uy, que hay gente que no sabe usar el home banking. Hay gente que no sabe usar el home banking en la cortes Argentina. Etarios que bueno, se vieron en un montón de sociales, socioeconómicos y etarios que no sabían usarlo y que lo aprendieron. Imagínate, una vez que lo aprendiste a usar el home banking, te olvidás de ir al banco. Bueno, así en todo, desde la telemedicina, obviamente, no es que esto no es blanco ni negro, no es que se van a morir los diarios de papel, pero no significa que